Muy buen día para todos los estudiosos de preceptos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Mercedes y como bien puedes ver en pantalla, hoy ya nos encontramos en la semana número 7 de estudio bíblico. Así que espero que estés al día con nosotros y también si es de las primeras veces que visitas este canal, quiero decirte que puedes irte un paso, dos pasos atrás y ver las clases anteriores que te van a ayudar a entrar en línea con lo que estamos platicando. Así que bueno, en esta semana la porción de estudio corresponde al libro de Génesis del capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, versículo 2, y lleva por nombre Vayetse, que significa y salió. Y estamos viendo cuando Jacob sale de casa de sus padres y vamos a dar inicio en este primer versículo de la porción de estudio de esta semana. Dice, Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Esta salida de Jacob representa las diásporas de sus hijos, que sus hijos experimentarían más adelante. Una diáspora sufriría el reino del norte, que son las 10 tribus, la casa de Israel, y otra diáspora sufriría el reino del sur, que también es conocido como la casa de Judá. El primer destierro y el más grande es el de las 10 tribus, y este empezó en el año 722 antes de la era común, con la invasión de los asirios. Ese destierro todavía no ha terminado, familia. Sin embargo, los profetas hablan de esta vuelta en los últimos tiempos de la casa de Israel, que también se le conoce como la casa de Efraín, la casa de José, que son los desterrados de las 10 tribus. Puedes leer un poquito aquí en Isaías 11:12. Dice, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. También encontramos referencias sobre esto en Jeremías 3:18, que dice, en aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a sus padres. Y bueno, las escrituras hablan muchísimo sobre esto y aquí te dejo solamente algunos versículos para que tú puedas ir más profundo con este tema que estoy mencionando. La casa de Judá, que es lo que conocemos como el pueblo judío, ha experimentado también su destierro. Por ejemplo, el de Babilonia duró 70 años y esto lo podemos contar desde el año 606 al 537, si es que se está contando desde la primera de las 3 deportaciones hasta la primera vuelta del pueblo, o entre los años 586 y 516, si es que se cuenta desde la destrucción del primer templo hasta la restauración del culto, ya que salen de Babilonia. Pero bueno, el asunto aquí es que Jacob estaría fuera de su tierra durante 20 años. Durante 20 años. Él solamente salió, no sabía cuánto tiempo iba a durar fuera de la casa de sus padres, y fue que duró 20 años. Dice aquí en Génesis 28:11, llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Algunas otras Biblias dice, y se encontró con el lugar, pasó allí la noche. Algunos maestros han interpretado esa palabra de y se encontró, que en el original es Vayifga, que también significa y se topó, y lo han considerado o interpretado como una referencia a la oración. En el sentido simple, el texto dice que Jacob se topó con ese lugar
pero como la palabra usada también implica hacer contacto directo, implica un contacto intenso con algo, por eso es que también se puede entender que Jacob también oró en ese lugar. Y la palabra hebrea que se tradujo como lugar es la palabra Macón. Esta palabra se repite hasta 6 veces en este contexto y como aparece en Génesis 22 del 3 al 4 como una referencia a Moriah, no faltan estudiosos, maestros o rabinos que dicen que Jacob estaba durmiendo en el lugar donde iba a ser construido el futuro templo. Así es que la palabra Macón también se usa en referencia al omnipresente. Y hay un principio que dice, Él es es el lugar del universo, es decir, que el universo no es su lugar. Esto quiere decir que Él contiene al universo, pero el universo no lo contiene a Él. Por eso se puede traducir el texto hebreo como, y tuvo un encuentro con el omnipresente. En Génesis 28:12 dice que tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Las escrituras enseñan que nuestras oraciones hacen que los ángeles de Dios sean enviados por Él. Tenemos el ejemplo en el libro de Daniel, Daniel 10:12, donde está escrito, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. El Padre Celestial escuchó la oración del profeta y envió uno de sus mensajeros para darle la respuesta. Este ángel le dijo, a causa de tus palabras he venido. Esto nos enseña que la actividad de los ángeles depende en cierta medida de las oraciones de los hombres y el hombre es el que causa que el Padre Celestial ponga en actividad a los ángeles, a estos seres maravillosos. Es decir, el hombre no es el que los pone directamente en actividad o les da órdenes, sino que es el Padre mismo a causa de la actividad en oración y humillación del hombre. También vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 8:4, de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este ángel estaba encargado de llevar las oraciones de los santos ante Dios. Esto nos explica por qué el texto que nos ocupa dice que los ángeles primero subieron donde estaba Jacob y luego que bajaban. La oración de Jacob había activado estos ángeles desde la tierra y el Padre Celestial le mandó la respuesta desde el cielo. La escalera que vio Jacob es el Mesías, así como está escrito en Juan 14:6, que dice que nadie viene al Padre sino por mí. También vemos en Primera de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. También podemos ver Juan 1:51, donde dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto muestra que el Mesías es la escalera que vio Jacob. Por medio de él tenemos acceso al Padre y por medio de él nuestras oraciones llegan al cielo, así como está escrito en Juan 16:24. Y también en Romanos 16:27. Una escalera tiene varios escalones o peldaños y esto nos enseña que el camino entre la tierra y el cielo tiene varios niveles.
En las Escrituras podemos encontrar muchos ejemplos de estos diferentes niveles. Por ejemplo, en Isaías 62:10 dice, pasen por las puertas. En Salmos 84:7 también nos dice que van de poder en poder. En Ezequiel 47, del 1 al 5, habla de 4 niveles de profundidad en las aguas que salen del templo. En Juan 1:16 habla de gracia sobre gracia. Romanos 1:17 dice, por fe para fe. En 2 Corintios 3:18 nos dice de gloria en gloria, que nosotros estamos siendo transformados. Así es que familia, en el versículo 17 se habla de la casa de Dios y la puerta del cielo en relación con esta escalera que estamos viendo, la escalera que vio Jacob. Entonces tenemos 3 cosas, la escalera, la casa y la puerta. La casa de Dios que está en el cielo es proyectada en el tabernáculo y también los templos que estaban en la tierra. Allí encontramos 3 niveles de santidad: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada nivel tiene una puerta de entrada. Así que bueno, la escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Y conforme uno va profundizando en la oración, intimando con el Padre Celestial, podrá subir, si es así que podemos decirlo, subir de nivel y experimentar mayor cercanía con nuestro Padre Celestial. Así es que, bueno, continuamos en Génesis 28:14, donde vemos que la descendencia de Jacob solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar, nunca como las estrellas de los cielos. Isaac está relacionado con las estrellas y Jacob con el polvo de la tierra y la arena del mar. Y aquí dice la referencia en ti, se refiere a los hijos físicos de Jacob que iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. Esto se ha cumplido, entre otras cosas, por medio de todos los inventos y también de los avances tecnológicos que han sido producto del pueblo de Dios. La descendencia física de Jacob es una bendición para todo el mundo en estos momentos. Además, ha entregado al mundo la Torá y el Mesías para la salvación del mundo. Por eso está escrito en tu simiente, como una referencia al Mesías. Y también dice en este versículo que serán bendecidas. Y aquí aparece la misma palabra que hemos visto anteriormente en Génesis 12:3. Benivrejum, que puede también ser entendida o traducida como y serán injertadas todas las familias de la tierra. Es otra posible traducción. Y en tu simiente serán injertadas todas las familias de la tierra. Así que vemos también en Génesis 28:18 que Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Aquí hay una alusión al Mesías, la piedra fundamental para la casa de Dios y el ungido con aceite. Mesías es lo que significa ungido. El aceite de oliva representa el Espíritu del Eterno y esto concuerda con Mateo 16:15-18, donde está escrito: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La revelación que tuvo Jacob de la escalera que representa al Mesías se asemeja a la revelación que tuvo Pedro acerca de quién era Yeshua. Sobre esta roca será edificada la casa espiritual. La congregación de los santos y creyentes en Yeshua dentro de Israel, como el mismo apóstol Pedro escribe en su primera carta, en primera de Pedro 2, del 4 al 5. Y también está escrito en el Salmo 118, 22. Los edificadores aquí fueron los líderes religiosos en Israel que rechazaron a Yeshua como el Mesías. Y esto está escrito en Hechos 4, del el 8 y el 11. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, ancianos del pueblo. Aquí fue a quienes se dirigió. Y lo que les dijo, este es Jesús, es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Más adelante, en Génesis 29:6, estamos viendo que Raquel significa oveja. En la época era común que los hijos se dedicaban a estudiar y las hijas a cuidar los rebaños. En el versículo 13 vemos que Labán tenía el buen recuerdo de la visita cuando Eliezer fue por su hermana. Así que el siervo de Abraham tenía este recuerdo, Labán, que había llegado con 10 camellos cargados de riqueza y ahora sale corriendo para encontrar al nieto de Abraham, pero para su sorpresa no llevaba nada consigo. Lea significa cansada. Vemos aquí en Génesis 29:16 que Labán tenía 2 hijas y el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Dice en Génesis 29:17 que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. En Génesis 29:25 se nos dice que Jacob cosechó lo que él había sembrado con su padre y con su hermano Esaú. Como él había dicho que él era su hermano cuando no lo era, ahora está, por así decir, sufriendo las consecuencias de la misma manera, casándose con la mayor que se le presentó a él como si fuera la menor. En Gálatas 6:7 está escrito, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pero todo lo que el hombre siembra, eso también segará. En Génesis 29:32 vemos que concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Rubén significa mira, un hijo. Su nombre también implica, según algunos maestros, una palabra profética que muestra la diferencia entre este hijo y el hijo primogénito de Isaac. Esaú vendió su primogenitura, pero este hijo no lo iba a vender a José ni disputar con él, sino iba a intentar sacarle del pozo. En Génesis 29:33 vemos que de nuevo concibe Lea y a su hijo le puso Simeón y significa el que escucha. Más adelante vemos que tuvo otro hijo y le puso por nombre Leví, que significa adherido. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá viene de la palabra Yadá y significa confesar, alabar, agradecer. Eso es lo que significa.
Este es pues el cabeza de la tribu en la cual nacería el Mesías y viene precisamente de Lea. El Mesías es la mano del Padre Celestial y por medio de él se salvará al pueblo de Dios y a la humanidad, lo cual resultará en muchas alabanzas, tanto del pueblo de Dios como de todas las naciones, así como lo vemos escrito en el Salmo 35:18, y también lo vemos escrito en Deuteronomio 32:43. En Génesis 33 vemos que ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, allégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Esto es lo que dijo Raquel. Bilha significa tímida. Así que, bueno, se concibió un hijo y Raquel dijo, Dios me ha vindicado. Vindicado significa Dananí, es la palabra original, y ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, es que le puso por nombre Dan, que significa juzga y también significa juzgó. Más adelante vemos que Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Tuvo otro hijo a través de su sierva y le puso por nombre Neftalí. Neftalí es lo que significa es mi lucha. La raíz de esta palabra es la misma para la oración, que es la palabra tefilá. De esto aprendemos que la oración constituye una lucha. Cada vez que uno se dispone a orar, experimenta una lucha contra la inclinación al mal, que no quiere orar. También hay fuerzas espirituales que colaboran con esa inclinación al mal que se opone a nuestras oraciones y son notadas cuando oramos, así como está escrito en Efesios 6:12 y también en Efesios 6:18. Más adelante en Génesis 39 dice que viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Silpa significa gotear. Y entonces Lea dijo, cuán afortunada cuando su sierva tuvo a su hijo y le puso por nombre Gad. ¿Verdad? Otra traducción dice que ella expresó qué felicidad. Gad viene de la palabra gud, que es amontonar, atacar, vencer, y está relacionada con gadad, que es reunir tropas, acumular, y tiene que ver con riqueza. En Génesis 30:13, Lea dijo, dichosa de mí porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser, ¿verdad? A otro de los hijos de su sierva. Aser significa dichosa, significa feliz. En Génesis 30, versículo 14, leemos que en los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. La palabra hebrea que se ha traducido como mandrágoras es dudaim y significa jazmines o violetas que despiden una fragancia agradable y que induce al buen ánimo. También son mencionadas estas mandrágoras en Cantares 7:13. La identidad exacta de esta planta es desconocida. Otros la identifican con mandrágoras que son consideradas como fertilizantes. Otra propuesta es que son la flor de la higuera o la flor de la manzana o algún tipo de raíz. En Génesis 30, del 17 al 18, dice que escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob.
Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y entonces le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Aquí se menciona el número de los 2 últimos hijos de Lea, el quinto y el sexto. Esto nos da pie a relacionar los 7 hijos de Lea con la historia del mundo. Los 2 primeros hijos corresponden a los 2 primeros milenios de la historia desde Adán hasta Abraham. Rubén representa la creación de los hombres y Simeón representa la respuesta de las oraciones que subieron al cielo durante el segundo milenio en el diluvio por nuestro padre Abraham y por nuestro padre Abraham. Los 2 hijos siguientes representan los 2000 años entre Abraham y Yeshua. Allí se instituyó el ministerio levítico y la casa de Judá, de la cual vienen los judíos. Fue la única que sobrevivió a los ataques de los enemigos. Luego Lea dejó de dar a luz y nacieron otros hijos para Jacob, lo cual representa la entrada de los gentiles de otras naciones, ¿verdad? Por medio de la conversión en el Mesías Yeshua, tal y como está escrito en Mateo 4, del 13 al 15. Aquí son mencionadas las tribus de Zabulón y de Neftalí como la tierra de los gentiles. Según la cita del profeta Isaías, en Isaías 9:1 también, lo cual habla de la venida de la era mesiánica que abre la puerta a los gentiles para entrar en Israel mediante la conversión mesiánica. Así que los 2 últimos hijos de Lea, Isacar y Zabulón, representan los 2000 años de la era mesiánica entre la primera y la segunda venida de Yeshua. Isacar significa Él recompensará, y esto alude al fruto de la aflicción del alma del Mesías con la salvación del pueblo de Dios y los gentiles, tal y como está escrito en Isaías 53:11. Más adelante vemos en Génesis 30:18 que Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque di a mi sierva a mi marido. Esto es una referencia a que Israel será recompensado por haber anunciado las buenas nuevas a los gentiles para darles la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, así como está escrito también en Romanos 11, del 25 al 26. Zabulón significa morada, y durante la era mesiánica, el Espíritu del Mesías ha hecho morada en los que reciben la palabra de Yeshua, como está escrito en Juan 14, del 16 al 18, y también el versículo 23. Que dice, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada, ¿verdad? Guardando la palabra del Padre eterno. Bueno, en Génesis 30:20 vemos que dice, Dios me ha favorecido con una buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Zabulón es el sexto hijo de Lea, lo que indica que al final de la era mesiánica, donde estamos viviendo ahora, el sexto milenio desde Adán, vendrá el esposo, el Mesías, de vuelta para morar entre su pueblo, como está escrito en Juan 14:3. En Génesis 30:21 dice que después dio a luz a una hija y le puso por nombre Dina. Dina es la forma femenina de Din y significa juicio, también significa justicia. Dina es el séptimo
la séptima hija de Lea, y representa el reino mesiánico. Y esto significa que antes del séptimo milenio, el reinado mesiánico, cada uno de los justos y todas las naciones gentiles serán juzgados conforme a sus obras, tal como lo vemos escrito en Daniel 7 del 26 al 27. También otra referencia la tenemos en Mateo 25 del 31 al 32. Y también te dejo esta referencia aquí en 2 de Corintios 5:10. Dina es también una referencia al final del reino milenario mesiánico, cuando el resto de los hombres serán juzgados, así como lo vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y te lo dejo para que puedas también darle pausa al video y leerlo por completo. Diná es una mujer y durante el séptimo milenio se celebrará la boda del Cordero, donde su novia tendrá un papel predominante. Lo vemos también en Apocalipsis 19 del 7 al 9. Los otros hijos también simbolizan el tiempo de la era mesiánica entre la primera y la segunda venida del Mesías. Dan, por ejemplo, representa el juicio que vino al mundo por medio de Yeshua, así como está escrito en Juan 3:19. Y te voy a dejar otras referencias aquí en pantalla. Neftalí, por ejemplo, representa la lucha entre hermanas que vino después de la muerte de los apóstoles, con la formación del cristianismo como un sistema religioso separado de aquella forma de judaísmo que Yeshua y los apóstoles practicaban, así como está escrito en Hechos 20, del 29 al 30. Y también te voy a dejar la referencia de 2 de Pedro 2:1. Por su parte, Gad representa las congregaciones de muchos gentiles que abrazan la fe en el Mesías de Israel, tal y como está escrito en Lucas 2, del 29 al 32. Y también en Hechos 15, del 14 al 18. Y también te dejaré la cita de Romanos 16:4. Aser representa la gran felicidad que experimentará todo Israel en los últimos tiempos al recibir la revelación de Yeshua como el Mesías, tal y como está escrito en Hechos 3:12. Y también te dejo la referencia de los versículos del 19 al 21. En Génesis 30, del 23 al 24, leemos que ella concibió y dio a luz a un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Aquí estamos viendo que Raquel dio a luz a José, que simboliza el Cordero de Dios, el Mesías, el hijo de José, el siervo sufriente. El nombre José viene de la raíz yasaf, añadir, y hace juego con la raíz asaf, que significa tanto quitar como añadir. Esto significa que el papel del Mesías implica tanto el hecho de quitar como añadir. Por un lado, habla de su muerte y resurrección, y por otro lado, habla de su misión de quitar el pecado y la muerte, y luego añadir a personas de otras naciones dentro del pueblo escogido. Esto se ve también reflejado en la vida de José, que vino a salvar al mundo y los hijos de Israel en Egipto, y causar que 2 tribus más fueran introducidas en Israel. Y fueron sus 2 hijos, Efraín y Manasés.
En Génesis 39, vemos que la escritura nos está dando una lección de cómo lo sobrenatural se introduce en lo natural mediante la colaboración del hombre y del Padre Celestial. Es decir, el hombre hace un acto natural y el Padre Eterno responde con un acto sobrenatural. Este principio se encuentra en todas las escrituras. Jacob actuó según una visión que el Padre le había entregado, que un ángel le había entregado, y para poder desatar, por así decirlo, ¿verdad?, el poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial dentro de un marco legítimo, hay que tener una revelación, así como está escrito en Juan 5:19, donde dice: por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es decir, esta acción que tuvo Jacob fue por instrucción del Padre Celestial y es por eso que le funcionó, por su obediencia. Para hacer milagros lícitos, pues hay que tener una íntima relación con el Padre Celestial y una revelación de lo que, pues de lo que Él está haciendo. El que colabora con Él tiene éxito en todo. El que hace milagros sin tener una relación con Él, pues será reprobado, tal como está escrito en Mateo 7, del 22 al 23, en donde dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Este texto nos revela dos verdades muy importantes. Para no ser reprobados en el día del juicio, hay que practicar lo sobrenatural a base de dos cosas. La primera es una relación íntima con el Mesías y la segunda es la obediencia a la Torá, la obediencia a las Escrituras, a la palabra del Padre. La palabra griega que fue traducida como iniquidad es anomía y significa sin ley o significa violación a la ley. Por lo tanto, los que profetizan y hacen milagros en el nombre del Mesías sin tener una relación íntima con Él, sin practicar los mandamientos de las Escrituras, serán finalmente expulsados de su presencia. Lamentablemente, serán muchos. Así que no es garantía estar usando el poder del Padre Celestial, no es garantía de que una persona camina rectamente delante de nuestro Padre. Más adelante, en Génesis 31:13, dice lo siguiente: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Los votos que nosotros hacemos son tomados muy en serio en el cielo, tal y como está escrito aquí en Eclesiastés 5, del 1 al 6, que te lo dejo en pantalla para que lo leas con detenimiento. Dice el versículo 5, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Así que necesitamos tener esto muy en cuenta, que es algo que se toma muy en serio en los cielos cuando nosotros hacemos un voto con nuestro Padre Celestial. En Génesis 31:16 dice: ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Las esposas de Jacob no habían recibido una palabra del Padre Eterno para salir de la casa de su padre Labán. Aunque la dirección de la familia recaiga principalmente sobre el esposo, la esposa tiene un papel vital a la hora de tomar las decisiones.
Jacob era muy sabio al plantear la situación con sus esposas y compartir la revelación del Padre Eterno pidiendo su opinión antes de tomar una decisión importante para la familia. A pesar de que tenía un mandato del Padre Celestial, pidió la opinión de ellas para que la decisión no fuera tomada por él solo. Así que Jacob tuvo una comunicación abierta con sus esposas, lo cual es una de las cosas más difíciles para un hombre en muchas ocasiones, porque muchos problemas matrimoniales son causados por la falta de comunicación entre los esposos. El esposo no vive para satisfacer sus propios deseos en el matrimonio, sino para cumplir el propósito del Padre Eterno con su familia. Así que las esposas hacen bien en orar mucho por sus esposos para que sean sensibles a la voz del Espíritu del Padre Eterno y obedientes a su dirección. Y en este caso vemos un buen ejemplo de sumisión de las esposas de Jacob al liderazgo puesto por el Padre Eterno sobre la vida de su marido. En Génesis 31:19, aquí dice la escritura que Raquel hurtó los ídolos, ¿verdad? Domésticos que eran de su padre. El hurto trae maldición si no hay arrepentimiento con restitución de lo hurtado. 3 maldiciones alcanzaron a Raquel. La primera, la maldición causada por el hurto mismo. La maldición que pronunció Jacob sobre la persona que tenía los ídolos, ¿verdad? En el versículo 32. Y también la maldición causada por haber mentido ante su padre. Estas maldiciones causaron su muerte prematura en el momento del nacimiento de su segundo hijo, Benjamín. Dice en el versículo 20 que Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. El texto hebreo dice literalmente que Jacob robó el corazón. Eso es lo que dice el texto literal, que Jacob robó el corazón de Labán. Es la misma palabra que en el versículo anterior donde dice que Raquel robó esos ídolos de su padre. Robar el corazón, entonces, robar el corazón de alguien no tiene que ver con el enamoramiento, sino con un abuso de confianza que otra persona ha depositado en esa persona. Así que Labán confiaba en Jacob y Jacob, lo que dice este versículo, que Jacob se aprovechó de esa confianza y salió huyendo. El motivo sí fue un motivo puro porque quería obedecer al Padre Eterno, pero el comportamiento de Jacob no fue el correcto. Cometió un acto de hurto del corazón de alguien que confiaba en él. Y ese tipo de hurto es muy común entre los hombres. Cuando ven la oportunidad para aprovecharse del otro, lo hacen sin entender las graves consecuencias que ese delito está produciendo. Así que Jacob tuvo que sufrir mucho durante su vida porque antes ya había sembrado engaño y ahora estaba sembrando hurto. Por esa razón, lo mismo pasaría luego con sus propios hijos en los cuales él confiaba y le engañaron con la desaparición de José, del hijo que más amaba, le robaron el corazón. Eso fue lo que le sucedió a Jacob y lo vamos a ver más adelante. Así que aquí vemos definitivamente que lo que uno siembra tendrá que cosecharlo más tarde que temprano, ¿verdad? En Génesis 31:31 dice que Jacob responde a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. El miedo es lo contrario de fe. Jacob había tenido una palabra del Padre Eterno y esa palabra era suficientemente poderosa para producir confianza en su corazón. Pero su temor de Labán
¿verdad? Fue superior y tomó una decisión por temor. Las decisiones tomadas por miedo no son buenas, traen consecuencias negativas. Labán podía haber hecho daño a Jacob, pero el Padre Celestial tuvo misericordia de él e intervino en el asunto. eh, y esto es una enseñanza también para nosotros, porque a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestra falta de confianza, nuestro Padre Celestial es bueno con nosotros y nos ayuda. Así que bendito sea, ¿verdad? Bendito sea su nombre, de que muy a pesar de nosotros se siguen cumpliendo sus propósitos eternos. En Génesis 31-35 vemos una forma muy respetuosa de hablar con su padre, lo que hizo Raquel. Se refiere a él como mi Señor. Además, pide perdón por no levantarse ante él, lo cual constituye una falta de respeto. En Génesis 31-42, aquí vemos que Jacob menciona a Dios como el temor de Isaac. ¿Qué fue lo que más había impactado en la vida de Jacob, en su padre? Bueno, pues sin duda alguna, su temor a Dios es lo que más le había impactado a Jacob de su padre. Podría haber dicho el misericordioso de mi padre o el poderoso de mi padre o el santo que protege a mi padre. Pero lo que destaca aquí en este versículo es el temor que Isaac tenía por el Padre Celestial. Así que esto nos enseña acerca de la importancia de servir al Padre Celestial con temor. La falta de temor del Padre Celestial es una de las causas, quizá la mayor causa por la que el hombre peca. Yeshua destaca la importancia de temer al Padre Celestial. Lo vemos en Lucas 12:5. Está escrito, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Primera de Pedro 2:17 dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y en Apocalipsis 14, del 6 al 7, se habla del Evangelio eterno. ¿Cuál es ese Evangelio eterno? Teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Wow, ¿verdad? Tal vez nunca lo habíamos visto de esta manera, que este ángel tenía un evangelio eterno para anunciarlo y lo estaba anunciando y lo que él decía es teman a Dios y den a él gloria. Qué maravilloso. También podemos ver en Eclesiastés 12:13, dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Así se concluye el mensaje. Si tenemos más temor de los hombres que del Eterno, no podemos ser siervos del Mesías, así como está escrito en Gálatas 1:10. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, esto lo dice el apóstol Pablo, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bueno, ya estamos a punto de terminar. En Génesis 31:50, aquí expresa Labán, mis hijas, ¿verdad? Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Dice más adelante en el último versículo, Génesis 32, del 1 y 2, dice que cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de
Mahanaim. Ahora es que llega el gran momento de volver de la diáspora, es lo que estamos viendo aquí con Jacob. Él ya está regresando y en ese momento Jacob tiene un encuentro con los ángeles de Dios. Así que este texto nos muestra que con el regreso de los hijos de Israel de las diásporas habrán muchas actividades sobrenaturales. Mahanayim significa 2 campamentos. En el hebreo hay 3 formas para señalar cantidad. Uno es singular, otro es dual y otra es plural. Mahanaim es la forma dual de Mahané, que significa campamento o ejército. Así que cuando Jacob vuelve del extranjero, se produce el fenómeno de los 2 campamentos. Y esto habla proféticamente de la unión en el Mesías, entre los que son judíos y los que no son judíos, en el tiempo del regreso de los hijos de Israel de todas las naciones en donde se encuentran dispersos. También habla de que a pesar de ser parte del mismo pueblo de Dios, en el mismo pueblo existen tanto como personas que son judías y personas que no son judías, que son de otras naciones, que viven juntos y que viven también en armonía, porque se saben que están unidos por el pacto, ¿verdad? El pacto que les une es el pacto con Yeshua. Y ahora es que ha llegado estos tiempos, ¿verdad? En que las 10 tribus están regresando. Así que, amada familia, hasta aquí tenemos la clase de la semana. Me despido, no sin antes agradecer por el apoyo, dando un like a este video, compartiéndolo en tus redes sociales o tal vez quieras compartirlo en algún grupo de estudio, ¿verdad? Donde personas estén buscando estudiar un poquito más sobre las escrituras. También agradezco que nos dejes un saludo y bueno, me despido. Hasta la próxima semana. Te envío un cordial saludo deseándote muchas, pero muchas bendiciones. Bye bye.